Hola amigos de Grupo en Concreto? Muy buenos días. Seguimos aquí en esas transmisiones por Facebook Live y bueno, llevándoles toda la información, consejos, recomendaciones, todo lo que les permita a ustedes tomar decisiones bien informadas y sobre todo en esta coyuntura en la que, bueno, pues tenemos una crisis bastante severa por la propagación del COVID-19. Y bueno, pues ayer se dio un dato importante, se dio a conocer un dato importante que fue el resultado del PIB al segundo trimestre del año, tanto aquí en México como Estados Unidos. Y bueno, eso ha movido mucho a los mercados. Están también las noticias de rebrotes en muchos países del mundo que, bueno, pues esto crea incertidumbre porque no sabemos si volveremos a tener medidas restrictivas más fuertes o no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar ni siquiera en los próximos meses y menos en las siguientes semanas. Y qué gusto nos va a recibir aquí en Grupo en Concreto. Les doy la bienvenida a nombre de Mariel Zúñiga y tenemos este día al profesor Raimundo Tenorio del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Me da muchísimo gusto saludarte y agradecido con la distinción. No, pues gracias a usted por aceptar la invitación y qué gusto, porque bueno, pues llega perfecto en un momento en que hay mucha información, hay muchas noticias y bueno, vamos a hablar un poco sobre estos programas sociales del gobierno federal, qué tanto son efectivos, qué tanto han avanzado y que bueno, pues si realmente pueden ser la panacea o la solución para salir de la pobreza a tantos millones de mexicanos que se encuentran en estos momentos. Pero bueno, pues no puedo desaprovechar la oportunidad de conversar con usted y preguntarle pues su visión. ¿Cómo vio la noticia que dio a conocer ayer el INEGI? ¿Era lo que esperaban los mercados o el golpe fue mayor? Bueno, mira, habrá que obviamente poner de telón de fondo de que la pandemia nos tomó ya enfermos. Uh Ya -huh. traíamos un año de recesión económica, es decir, en términos del Producto Interno Bruto, 4 trimestres con resultados negativos. A lo mejor como se minimiza, ¿no? -1, -0.3, -0.4. A final de cuentas, fueron periodos negativos de cero crecimiento económico. Entonces, ya con la pandemia, pues obviamente este factor exógeno que hace que por cuestiones sanitarias se pare la actividad económica, pues profundiza la enfermedad estructural que traemos de los 2 últimos años. Bien mencionaste tú al principio la incertidumbre, es decir, si algo ha prevalecido en los últimos 24 meses, ha sido la incertidumbre y la desconfianza en razón del rumbo de la política pública en nuestro país, tanto para inversores como desde luego también para los propios consumidores. Entonces, este resultado del Producto Interno Bruto lo que hace ver en conjunto es que esta variable en términos de las exportaciones, el consumo, el gasto de gobierno, la inversión, el ahorro, pues estuvo en su peor momento. Esta caída del casi 19% lo que hace ver es de que, yo lo pongo en términos de una analogía, si vamos a la orilla de una alberca, ¿verdad? Y estamos en nivel cero, que es en el que estábamos previo a esta pandemia, y caemos, no en una alberca, sino en el mar, 19 metros, ¿de acuerdo? Pues entonces podemos rebotar inmediatamente si hubiera un trampolín abajo y se da esa V y salir rápidamente a flote, pero es muy probable que con esta caída permanezcamos en el fondo de ese mar, de esos 19 metros, e iremos recuperando 1, 2, 3, 4, muy lentamente esos 19% en que caímos, lo iremos recuperando en un lapso, la estimación de mi modelo es de 7 a 8 años. No quiero ser agorero del desastre, pero lo que viene es una recuperación muy lenta, justamente porque lo que refleja el indicador también es de que el retiro que hubo de la producción de bienes de manufactura, de servicios, lo estamos viendo. Hay reactivación de las actividades, sí. Se reabren los establecimientos de alojamiento temporal, los hoteles para el sector turismo, sí, pero con limitada capacidad, limitadas ventas. Entonces, se abre la industria de la manufactura, sí, pero no con turnos extras y con segundos y terceros turnos como había. Entonces, estas limitaciones todavía por el confinamiento parcial que tendremos, pues hacen ver que aún están por venir malas noticias a casa. Profesor, ¿era lo que ya se esperaban los mercados o fue el golpe mayor? Sí, desde luego lo que esperan los mercados está basado en la simulación de modelos de economía, econométricos, que permiten pronosticar, pero el pronóstico debe servir justamente para que si teniendo una alta probabilidad de ocurrencia de lo que te dice tu modelo, puedas implantar medidas que
puedan contener la profundidad y el daño de lo que te dice el pronóstico. Es justamente lo que te dice un diagnóstico de un enfermo, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Qué tipo de instrumentos o medicamentos debes de hacer llegar al enfermo para detener la probabilidad de que pueda llegar a un colapso? Entonces, ahí es donde desde diferentes ángulos los mercados sí esperaban este resultado, pero esperaban también que desde la política fiscal hubiera un conjunto de medidas que pudieran contener el daño. Y estas han sido muy limitadas. Y bueno, esa analogía que nos dice, caemos al mar y no hay rebote tan inmediato como debería de ser, ¿se debe a que a la falta de esas políticas contracíclicas, profesor? Sí, lo que llamamos en términos sencillos para nuestra audiencia una política contracíclica, es decir, aquello que haga detener la velocidad, evidentemente, de una caída, como también a veces de cuando vamos en expansión, también la máquina se puede sobrecalentar y también hay que contenerla para que no reviente la máquina. Entonces, esas políticas contracíclicas, que son justamente estímulos para que, dado que este paro fue involuntario, o sea, por un factor exógeno, se le ordenó al aparato productivo parar. Aquí no es cuestión de que haya entrado en una crisis la economía o la producción porque las empresas decidieron no dar empleo, no invertir. No, 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 no. Fue una orden. En razón de ello, entonces, las políticas contracíclicas se justifican más. Y no para rescatar empresas, ¿eh? No, sino para rescatar el empleo, la economía, el daño estructural justamente a las cadenas de producción. Entonces, esas políticas tienen que ver con disminuir, por ejemplo, la carga fiscal de contribuciones obrero-patronales, de impuestos a la nómina, de impuestos que derivan, es claro, de los ingresos que tienen las empresas. No se trata de rescatarlas, van a pagar, simplemente es diferir la responsabilidad fiscal. Pero pues este gobierno decidió no tomar esa vía. Esto, como usted lo dice, haciendo una analogía, es como lo que hicieron los bancos a sus clientes, diferir, oye, pues ahorita sé que Ah, estás en crisis, no me pagues y me aguanto 3, 4 meses. O sea, es lo fue, que se debe haber hecho con las empresas en términos muy llanos. sí, señor, eso que tú mencionas provino de la política monetaria, de la que conduce el Banco de México. Y el Banco de México no tendría, evidentemente, por qué detener la profundidad de la actividad económica. No es su responsabilidad el crecimiento económico. Pero ¿por qué lo hace? Porque si no, entonces en lo que puede derivar una crisis económica en una crisis financiera, de solvencia de pagos del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hizo el Banco de México fue proveer de facilidades al sistema de intermediación financiera, particularmente los bancos, para que otorgaran facilidades de diferimiento de responsabilidades. Tampoco se trata de perdonar deudas. Este diferimiento de deudas, incluso quizás muchos de quienes me escuchen sabrán que ya les están llamando por teléfono los ejecutivos de bancos para decirles, este señor cuentaviente, recuerde usted que el 1 de agosto se acaba su programa de facilidades que le dimos de 3 meses y se tendrá que empezar a regularizar con sus pagos. Y el 1 de septiembre recurrirá también con otros tantos, les empezarán a llamar y también empresas. Es decir, no se puede diferir más esto. Entonces dependerá de la salud financiera de personas que recuperen parcialmente su empleo, de empresas que recuperen la cadena de proveeduría y producción para vender, para que puedan responder a este apoyo que recibieron vía la política monetaria. Y en ese sentido, ¿cree usted o ya fue demasiado tarde para que el gobierno se ponga las pilas o definitivamente ya lo damos por descartado de que pueda haber esos estímulos fiscales? Más bueno, pues con las malas noticias de que la recaudación, como bien lo anunciaron ayer, pues no es lo que se esperaba y también tuvo importantes caídas. Fíjate, lo que acabamos ahorita justamente de comentar de las facilidades de crédito a personas y empresas vino desde el 21 de abril por parte del Banco de México. Y este gobierno, en términos de su política fiscal de estímulos, lo que ya no hizo, no lo va a hacer. Y es más, quizás tendría yo que parafrasear al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha dicho, no va a hacer nada, ya lo dijo. Así que por eso es que los núcleos empresariales han tenido que reunirse y establecer algunos procesos de hacer comunidad empresarial
para poderse autoayudar, acudir al Banco Internacional de Desarrollo para créditos de factoraje financiero, acudir, ¿verdad?, a agencias internacionales de financiamiento para créditos justamente de arrendamiento financiero, etcétera. Buscar, ¿verdad?, por su parte, porque los estímulos desde la política fiscal, desde el gobierno federal, no van a llegar. Tan es así el caso de las empresas que para las personas, ese 1.100.000 que han perdido su empleo, de los asegurados en el IMSS, yo ayer ya hice un cálculo de los que han perdido su empleo de asegurados en el ISSSTE y en los institutos locales de los estados, llega a 1.300.000, una cifra hasta hoy desconocida. Estamos hablando de 2,5 millones de personas, ¿verdad?, que han perdido su empleo y no tienen seguro de desempleo. Y se le ha pedido de una u otra forma a este gobierno que temporalmente otorgue un seguro de desempleo hasta por 3 meses, equivalente a un salario mínimo mensual, y no lo ha hecho. Así que desempleados y empresas, repito, y soy completamente apartidista, esto no tiene bandera ideológica, no van a recibir apoyo. Pues nos está dando una buena exclusiva. 2,5 millones de personas en el sector En formal. formal, porque, repito, no son solamente los del Seguro Social, sino son también los que han sido retirados de servicios al Estado, el ISSSTE, por ejemplo, de los afiliados al ISSSTE y de los afiliados a los institutos locales, de los gobiernos locales y organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos, la CFE y otros organismos locales. Profesor, y esto me lleva a lo que dijo ayer el presidente en su conferencia mañanera, de que, pues bueno, no importaba el PIB, sino que la gente iba a estar bien, y me da pie a empezar a hablar sobre los programas sociales. Sí. Pero, ¿qué opinión le merece esto de que ya no quiere tomar tanto en cuenta estas mediciones y que la gente, o sea, va a haber bienestar sin que haya crecimiento del PIB? ¿Se puede? Bueno, desde luego el presidente, y sobre todo haciendo uso monopólico de la comunicación por las mañanas, pues no va a lanzar nunca un mensaje negativo. Es decir, pero la exageración también del optimismo, pues raya en la exageración no creíble. Y así le ha ocurrido al presidente, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, es que con el 10% que va a caer la economía lo resolvemos con el incremento en el 10% que han tenido las remesas. Por Dios, eso no es posible. También el crecimiento económico se debe justamente a que se incrementa consumo, exportaciones, gasto público, inversión, y eso es lo que genera ingreso a las personas para poder atender sus necesidades apremiantes y no caer en pobreza. Entonces, si no hay crecimiento económico, ¿verdad?, entonces si no hay esa generación adicional de riqueza, riqueza no en términos de ricos, sino riqueza en términos de generación de bienes y servicios y de progreso, entonces cae el ingreso de las personas y se genera pobreza. Así que, pues desafortunadamente, son verdades que se caen a pedazos cuando se dice que a pesar de no haber crecimiento, a pesar de que cayó la economía 19%, no hay pobreza, por favor. Y ahorita hablaremos del tema. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, de sus programas sociales, ya ha hecho, obviamente, investigaciones sociocientíficas, ¿verdad? Es decir, con números, hablando de que la pobreza, mi querido Enrique, se mide en 5 dimensiones: falta de vivienda, falta de salud, de educación, de ingreso laboral y de la canasta alimentaria. Hay ahí ya 43 millones de pobres antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Que al menos tienen una de estas 5 carencias. La pobreza extrema es aquellos que tienen 3 carencias de estas 5. Bueno, los cálculos de Coneval dicen que de los que son actualmente pobres, 10 millones van a pasar a ser pobreza extrema. Es decir, van a tener una carencia adicional, que es la del ingreso laboral y el acceso a la canasta alimentaria básica. Pero que además de la población que no está en condiciones de pobreza, van a ingresar, ¿de acuerdo?, a tener por lo menos una de esas 5 carencias, 11 millones de personas. Y profesor, yo quiero aprovechar tantos años de experiencia que tiene usted impartiendo clase y economista además, porque nos puede definir en términos llanos para mucha gente en el auditorio que luego nos pregunta, ¿qué es el PIB en sí? ¿Qué es el PIB? ¿Y por qué debe de crecer? ¿Y en qué le beneficia a la persona de a pie, a la señora que vende comida, a los empleados, a cualquier gente de pie? O sea, atravesar un poquito esos conceptos, profesor. Sí, lo que le voy a decir, procure no aprendérselo de memoria, ¿eh? Ok. Producto Interno Bruto es el valor monetario
de todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado, un trimestre o un año. ¿Y qué es el valor monetario de todo eso? ¿Qué es lo que compone el PIB? Cuando usted, si tiene un consultorio médico, ¿verdad?, cobra una consulta. Si usted que vende materiales de construcción, ¿verdad?, hace una nota y termina la quincena y le paga sueldos a sus trabajadores. Eso es Producto Interno Bruto, pagar los sueldos, ¿de acuerdo? ¿Qué más es Producto Interno Bruto? Que usted agregue nueva inversión en su carnicería. Usted tiene, ¿verdad?, actualmente una cantidad de clientes, decide ampliarse y mete otro refrigerador. Eso es Producto Interno Bruto porque está agregando inversión. Usted importa materia prima, ¿verdad?, como pueden ser algunos componentes para elaborar un sistema de frenos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que usted importa no es PIF. Lo que usted va a agregar de consumo de electricidad, de pago de sueldos, de el consumo de alambre de cobre, la caja de cartón donde va a enviar por logística la entrega de su mercancía a otro, eso es PIF, eso sí es PIF, ¿de acuerdo? En términos concretos, el Producto Interno Bruto es la agregación de valor, el valor agregado. Entonces, cuando decimos que una economía no crece, no quiere decir que estemos todos paraditos, ¿verdad? Ahí en la casa, en nuestra estética, en nuestra tienda de regalos. Seguimos vendiendo, seguimos vendiendo. Pero si el valor de las ventas no crece, ¿verdad? Seguimos vendiendo lo mismo, tenemos los mismos clientes. Eso es simplemente mantener tasa cero. Pero si usted, ¿verdad?, amplía su local porque tuvo más clientes, amplía sus ventas porque ahora les reparte por eh, mensajería o bien atiende ventas en el exterior, usted está invirtiendo más, está pagando más sueldos, está consumiendo más bienes, está agregando más Producto Interno Bruto. Eso es hacer. ¿Y por qué debe entonces la economía crecer? Pues justamente, ¿verdad?, porque usted tiene ese incentivo de crecer, ¿de acuerdo? De vender más, no para ser más rico, pero lo que está haciendo al crecer está pagando más sueldos, está pagando incluso más impuestos. Así es. Todo eso significa crecimiento económico. Entonces, si crecemos, pagamos más impuestos y entonces cumple el gobierno con su papel de redistribución de la riqueza. Pues, Espero que excelente. haya podido ser explicado no en pocas palabras que parezcan telegrama, sino en ser empático, ¿eh? En tratar de que todos nos seamos perfectamente conscientes de que queremos hacer crecer la economía. No es cuestión aquí como, ya saben quién, ¿verdad? Dice, es que hay agoreros del desastre que quisieran no ver crecer la economía. Espéreme tantito, o sea, no diga usted barbaridad, señor. Y en ese sentido, una cosa muy importante, pagar más impuestos para que verdaderamente el gobierno tenga dinero y pueda ayudar a todos esos segmentos que no Sí, tienen en estos momentos. Hay una política que siempre ha sido la bandera del presidente López Obrador, que es, bueno, primero los pobres, y desde que llegó, bueno, desde que estaba en el gobierno del Distrito Federal, pues empezó a lanzar estos programas, no sé si estén bien llamados asistenciales, pero que, bueno, trataban de dar dinero a estos segmentos que no lo tenían. ¿Cómo ha funcionado esta política del gobierno actual, profesor Raimundo Tena? sí. Bien, para poner todo en contexto, en todas las economías no comunistas, ¿de acuerdo? En todas las economías, los gobiernos tienen un mandato constitucional. No he revisado las constituciones de todos los países, pero por sentido común, ¿verdad?, te puedo decir que todos los gobiernos tienen un mandato: redistribuir la riqueza. ¿Qué es redistribuir el ingreso? Ah, bueno, voy a cobrar impuestos lo más que se pueda y a los más que puedan contribuir. No todos van a poder contribuir, no porque yo no quiera perseguirlos a que contribuyan, sino porque su nivel justamente de contribución de la economía puede ser de autosuficiencia. Hay personas que tienen una pequeña parcela, ¿ah?, son autosuficientes sembrando, engordando sus animalitos y todo. Ellos jamás van a contribuir con impuestos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿Ok? ¿qué tiene que hacer el gobierno entonces? Hacer, ¿verdad?, el compromiso de ley, ¿de acuerdo?, y hasta de moralidad de redistribuir la riqueza. Cobro impuestos a todo lo que se pueda y deba pagar impuestos y debo de regresárselo. Eso es muy importante. Debo de regresárselo a esa misma sociedad que contribuyó y a la que no contribuyó en mejores términos de bienestar. Y como tal, como gobierno, tengo un mandato también
de otorgar ciertos servicios públicos. La seguridad, fundamentalmente, la seguridad pública, ¿de acuerdo? La seguridad del ciudadano, en su integridad, en sus bienes, ¿de acuerdo? Tengo que también, si así me lo propongo, otorgar educación pública. Y si no alcanza todos los recursos para otorgar la educación pública, pues otorgo permisos, ¿va? Otorgo concesiones para que haya educación privada. Tengo que otorgar salud, pero también como no me alcanza, ¿de acuerdo? Para otorgar todo vía salud pública, pues concesiono también a la seguridad privada, pero también hago que desde la seguridad privada contribuyan conmigo a que la salud pública, ¿verdad?, crezca también con pagos de impuestos, como son las cuotas obrero-patronales. Bueno, de esa forma, solamente entendiendo que el Estado tiene la obligación de regresarnos en términos de bienestar nuestras contribuciones en impuestos, es que tenemos, ¿de acuerdo?, la soberanía como ciudadanos de pedirle al Estado que cumpla con su obligación de regresarme en términos de bienes comunes, ¿de acuerdo? El pago de mis impuestos. ¿Cuáles son bienes, esos bienes comunes? Las calles, las carreteras, aunque hay algunas por las que pagamos, ¿verdad? Y muchos bienes que tenemos, evidentemente, no gratuitos, nos están siendo regresados. Y entonces, una parte de eso que capta los gobiernos tienen esa obligación con la que inicié, redistribuir y entregarles también términos de bienestar a los que menos tienen. Y eso ha ocurrido con gobiernos neoliberales, conservadores, socialistas y ahora sí hasta incluye hasta los comunistas. ¿Ya? Tienen que atender también a los menos, a los menos protegidos, obviamente, por los sistemas. Entonces, el gasto social en eso consiste. Es un gasto social que se nos regresa en salud, en educación, en seguridad, ¿de acuerdo? Y Sí. por algunos de esos bienes incluso terminamos pagando otra vez, ¿verdad? Como son el agua potable, etcétera. Entonces, el gobierno lo que hace es que diseña un conjunto de programas llamados sociales, es decir, que son transferencias por algo que no me van a pagar los ciudadanos. La salud, por ejemplo, pública, ¿verdad?, que se otorga gratuita, o la educación pública, pues yo no voy a cobrarle a las familias la educación que se paga a través de los maestros o del uso de las escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es gasto social. Pero hay otra parte que son los programas asistenciales. ¿Por qué tomaron ese nombre de programas asistenciales? Bueno, porque la asistencia social significa detener justamente el daño estructural de la pobreza, ¿ya? Es decir, son transferencias que se pueden hacer en términos de especie o en efectivo, ¿de acuerdo? Para que la población más necesitada y que menos acceso tiene a los términos de bienestar pueda simplemente, lo voy a poner así a lo mejor de cínico, no morir de hambre, no morir, ¿verdad?, caídos en las calles por no atención de salud y no tener las oportunidades de acceder a la educación. Hoy se tienen todas esas oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, después, esos programas se convirtieron malamente en programas pues, de control de masas y de compra de votos. Es decir, también los gobiernos han hecho un uso de esos recursos que nosotros entregamos en impuestos en regalar dinero, regalar, ¿verdad?, dinero en gorras, en camisetas, tantas cosas que hemos visto en, en mítines políticos y en campañas políticas, ¿verdad? Eso es un programa, ¿verdad?, que lo que busca es enamorar al electorado, así lo puse más amable, ¿verdad? Enamorar al electorado para que se traduzca en un voto en las urnas que a mí me mantenga en el poder. Entonces, hoy lo que decidió hacer este gobierno es que esos programas sociales que siempre han existido con los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Por Ujú. eso también esas mentiras que se dicen de que nunca como ahora se ha atendido a los más pobres. No, siempre se han atendido, ¿de Ok. acuerdo? De una u otra manera, y que si ha habido moche, si ha habido corrupción, eso tendrá que probarse, ¿de acuerdo? Y castigarse. Pero hoy hacer las entregas en efectivo es continuar haciendo los programas sociales, ¿verdad? Solamente que aquí vaya con otro argumento, que es entregar el dinero en efectivo y que tal vez tenga un impacto psicológico diferente. Eso también estará por medirse. Y bueno, ya tenemos, pues llevamos para los 2 años casi de la actual administración.
¿Han funcionado estos programas sociales desde su perspectiva, profesor? Mira, todo programa social se hace con la intención de que funcione. No Ujú. creo que nunca haya la intención de que no funcionen. Es decir, ¿han funcionado en el pasado? Sí han funcionado. Digo, por eso es que tuvimos, entre otras cosas, una infraestructura que hoy vemos de educación pública, de escuelas, ¿verdad? Algunas con más o menor mantenimiento, pero ahí está una infraestructura pública de educación primaria, secundaria, media, superior, universidades, o sea, se ha funcionado, ¿de acuerdo? Aún con gobiernos neoliberales ha funcionado. Ahí tenemos hospitales, ¿de acuerdo? Tenemos una infraestructura también de seguridad. Siempre hemos tenido policías, algunos corruptos y otros menos corruptos, pero siempre hemos tenido seguridad. Ujú. Y hoy, ¿verdad? Bueno, pues hay que verlo en términos de los resultados, si ha funcionado. ¿Usted cree que ha funcionado el dinero que se canaliza para su seguridad pública? Ah, ok. No lo vea nada más en términos del número de asesinatos dolosos. Véalo en términos del número de actas levantadas por robo patrimonial, por robo de automóvil. Usted evalúe, ¿verdad? Si esos programas de gasto social, que esos gastos sociales en seguridad han funcionado o no. Usted juzgue también si el dinero que entregamos, ¿verdad? Para que se haga gasto social en educación ha elevado el nivel educativo promedio de nuestros educandos. Usted evalúelo también a la base de qué? A los resultados. Claro está que algunos dirán, es que es muy poco tiempo, 2 años, para evaluar el impacto que han tenido este cambio en la estrategia ahora de entregar los recursos para el mantenimiento de las escuelas a los padres y no al director de la escuela, o entregar el dinero de las despensas mejor en efectivo y ya no entregarles frijol con gorgojo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo lo que sí les puedo decir, si ha funcionado o no esta entrega en efectivo, se los voy a poner con una anécdota que acabo de vivir apenas hace cosa de 6 meses. Yo tengo un hijo con discapacidad, autista, y entonces, bueno, tiene derecho, de acuerdo a esta transferencia de este programa social de atención a niños con discapacidades. Bueno, me fui, obviamente ya habiendo iniciado el confinamiento, fui citado para recibir mi ayuda, ¿verdad? Para mi hijo discapacitado. Y entonces me encuentro en la misma reunión a personas de la tercera edad, yo también soy de la tercera edad, pero Ah, más de 68 años. Y entonces los escucho junto a mí platicando. Es que, pues esta ayuda que recibimos del gobierno, pues sí, bienvenida del gobierno, pero yo estaba sacando hasta el doble de ingreso como cerillo, como acomodador de mercancías en un centro comercial que lo que estoy recibiendo del gobierno. Estoy perdiendo más hoy con que me retiraron de mi actividad económica, ¿de acuerdo? Que con lo que recibo del gobierno, pero pues bienvenida. Entonces ustedes también evalúen a la luz de los resultados si es suficiente este apoyo para atender, entre otras cosas, esto que le acabo de comentar. y bueno, también esa entrega de becas a muchos jóvenes que hemos visto luego en redes sociales, que bueno, no sabemos realmente cuál sea el destino, ¿no? Si es verdaderamente para ayudarse a sostenerse o bueno, pues no, realmente no la necesitan y lo utilizan para comprar cerveza, otras cosas. O sea, ahí faltaría también transparencia o reglas más estrictas para el uso de estos recursos, profesor. Bueno, sí y no, Ujú. porque también existe el beneficio de la duda. Si tú le entregas a un joven el dinero por su labor de aprendiz, ¿verdad? En una fábrica o en un pequeño taller de ebanistería, pues el gobierno le hace su entrega bajo el beneficio de la duda, ¿no? Es decir, que el joven traduzca ese dinero en comprarse algunas prendas de vestir, en llegar a casa y ofrecer parte de su ingreso a la familia para hacer una reparación del calentador o bien de una impermeabilización. Eso es decisión de los jóvenes, ¿ah? Pero si sabemos de casos que van, se los gastan en las maquinitas, ¿ah? Se los gastan en los centros de apuestas porque pueden entrar a los centros de apuestas, o bien lo derrochan en licor, pues vaya, ahí sí tiene mucho que ver pues con la educación que se recibe en casa, ¿eh? Y una investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción, ustedes seguramente la leyeron y se documentó el año pasado, en 2019, pues demostró que de los 810,000 jóvenes que en el registro recibieron esto, ¿verdad? Solo el 34% se presentó al menos la mitad del tiempo
a los establecimientos donde iban a ir a tomar su aprendizaje, a ser aprendices. ¿Y qué pasó con el otro 62% de jóvenes que recibieron, que nada más se presentaron a pasar lista ahí en el taller, en la pequeña fábrica, del pequeño establecimiento? ¿Qué ocurrió? Pues sí, y bueno, ya tenemos varias preguntas, el profesor del auditorio. Gracias. Sí, me gustaría conversárselas a pasar para que Sí, nos gracias. ayuden a resolver las dudas. Nos dicen cómo ha sido manejado según su criterio sus programas sociales, bien o mal, para el propósito de apoyar a la gente, salir de la pobreza o enfrentarla. ¿Han servido realmente o no están ayudando? Y algo muy parecido, si los programas sociales están bien manejados este sexenio contra el sexenio anterior, son más completos o siempre siguen teniendo el mismo manejo, incluso electorero. Mire, yo lo que le puedo decir a quien plantea esa pregunta y que muchos de que nos escuchan también podrán estar alineados a esa pregunta, debo decirle, número uno, no podemos dejar de obligar a que un gobierno atienda con los programas sociales a los menos protegidos por la economía. No podemos, tenemos que exigirle al gobierno que siga con los programas sociales que se han venido implantando desde 1943. ¿De acuerdo? No podemos dejar, tenemos que exigir. Segundo, ¿han sido efectivos estos programas hoy más que en el pasado? No lo puedo decir todavía hasta que no haya instrumentos de medición, no con otros datos, instrumentos de medición que permitan saber si estas 5 dimensiones de la pobreza que yo le mencioné se han resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí está representando un alivio esta entrega en efectivo? Sí, claro que sí. También la recibían en el pasado con despensas, ¿verdad? Con IMSS-Complamar, etcétera. Entonces, sí puedo decirle que sí, al menos sí da ese aliento de que no se sienten desprotegidos, ¿de acuerdo? Por su gobierno, que a final de cuentas, regresemos a lo que le dije, el gobierno no podría otorgar esos recursos sin nuestras contribuciones, sin nuestros impuestos. Entonces, también debo decir que comparado esto con el pasado, ¿tiene o no un mayor impacto? Tendrá que ver mucho, no solamente hoy por la coyuntura que vivimos del daño económico, por el paro de actividades, sino también tendrá que ver con la capacidad, ¿de acuerdo?, de resiliencia, que por cierto no le gusta esa palabra a ya saben quién, ¿de acuerdo? Pero tendrá que ver mucho con la capacidad de resiliencia, de adaptarse a las condiciones adversas de cambio, con que estas familias, ¿verdad?, puedan adaptarse a condiciones en las cuales esos recursos no van a crecer más allá de lo que crezca la inflación, es decir, un 3, un 4%. Entonces, tienen que buscarse ingresos adicionales para esas familias, buscarles oportunidades, obviamente, de ingresos. Y ahora una pregunta así al respecto que nos llega, nos dicen que si López Obrador se está quedando sin dinero para sus programas sociales, derivado de que, bueno, pues no está creciendo la economía y todo, y no hay pago de impuestos. No, no se está quedando, se va a quedar, porque para el 2021, 6.1 billones, sí, 6.1 millones de pesos es el tamaño del gasto que se requerirá, ¿de acuerdo?, de los ingresos para poder mantener el ritmo que se tuvo en este 2020 con los programas sociales. No, no se gasta eso en los programas sociales. En los programas sociales se gastan en el presupuesto alrededor de 720 mil millones de pesos al año. 720 mil millones de pesos en esos programas sociales, ¿de acuerdo? Además de lo que los estados gastan, ¿eh? No es solamente el gobierno federal, también los gobiernos estatales le ponen de las transferencias que reciben, ¿eh? Ujú. Entonces, aquí, por cierto, nada más no me desvío del tema, me llama mucho la atención que también Andrés Manuel López Obrador pondere tanto a la llegada de remesas familiares, ¿de acuerdo? Como también parte de lo que va a resolver la crisis. Pues sí, tiene toda la razón, porque el mejor programa social del gobierno son las remesas familiares, ¿eh? Aunque no hace nada por ello. 37 mil millones de dólares en un año son 800 mil millones de pesos que reciben 8 millones de familias en México. No hay mejor programa social para atender la pobreza de 8 millones de familias que no sean las remesas, ¿eh? Son $365 promedio por mes que se recibe por cada familia.
Y en ese sentido, entonces, para el siguiente año, o sea, va a tener menos dinero el gobierno. ¿Eso significa que va a haber menos recursos para los programas sociales o lo que estamos viendo que le van a seguir quitando recursos a las propias dependencias, a la burocracia, para tener de dónde mantener los programas sociales? Esto último es lo que ya empieza a ocurrir a partir del próximo mes. Un severísimo recorte a las dependencias administrativas y desconcentradas del gobierno federal para cumplir su mandato. Eh, es limitado el tiempo, evidentemente, de nuestro programa, pero yo le quiero decir que en ese austericidio, así le bauticé a esto, estamos recibiendo menos. Los ciudadanos, acuérdense lo que les dije, entregamos recursos vía impuestos para recibir, de acuerdo en términos de bienestar, el equivalente. Bueno, pues no lo vamos a recibir. Menos calles pavimentadas. Tendrá usted que recorrer más calles con hoyos. ¿Verdad? Menos recursos para los refugios de personas, obviamente, que están en condiciones de calle. Menos recursos para hospitales que atienden enfermedades terminales. Eso es un hecho. Yo vi el detalle de las partidas 3000 y de las 2000 y no se imagina el recorte que viene. Usted lo ha escuchado, hombre. Retiro de computadoras de oficinas que otorgan servicios al ciudadano. Entonces, esto va a permanecer el año que viene. Entonces, se deteriora el nivel de servicios a la ciudadanía. En razón de ello, entonces, para mantener los programas sociales, es que se reduce el tamaño del gasto de los servicios al resto de los ciudadanos. O sea, seguiremos viendo que sigue bajando el sueldo para la burocracia y de todos los niveles. Incluso habría riesgo de que desaparecieran algunas dependencias federales o cuestiones así para poder seguir sosteniendo ante la caída de ingresos. Así es. De hecho, bueno, pues ya empezamos, ¿no? Con 40 y, bueno, no, fueron 16 fideicomisos sin estructura orgánica que ya desaparecieron y que generaron 55,000 millones de pesos para las arcas de Hacienda. Y lo que está en proceso de desaparecer 44 fideicomisos más, que eso sí tienen estructura orgánica. ¿Qué quiere decir estructura orgánica? Que tienen gente trabajando ahí, ¿de acuerdo? Tienen un director, tienen secretarias, tienen ejecutivos, tienen esa gente, si desaparecen esos fideicomisos, se van a quedar sin empleo, sin empleo. Entonces sí seguiremos viendo recortes en la burocracia, tanto en personal como en los servicios a los ciudadanos. Y amigos de Grupo en Concreto, estamos con el profesor Raimundo Tenorio platicando sobre todas estas cuestiones que a final de cuentas pues están impactando a todos los mexicanos. ¿Y cuánto es, digo, en base a los datos que dio ayer, dio a conocer ayer Hacienda, cuál sería el hoyo fiscal, el hoyo de las finanzas públicas para este año? ¿En cuánto estaría perdiendo? Bueno, no perdiendo, sino ya no captó el gobierno este año por toda la pandemia. 287,700 millones de pesos. Ese es el hoyo fiscal adicional al déficit que ya estaba programado. O sea, el déficit, en términos claros, es el faltante de caja. Y usted un déficit tiene que cubrirlo con deuda, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, porque no puede dejar de pagar en sus cuentas personales la cuenta del gas, de la luz, la renta, sus pagos de tarjeta de crédito, no puede. Termina con un déficit y usted ve de dónde toma, ¿de acuerdo? Prestado y cubre ese hoyo. Bueno, pues el hoyo que ya traía de déficit este año el gobierno de 571,000 millones de pesos, hay que sumarle 287,700 más que van a provocar el agrandamiento de ese hoyo, de ese déficit, por el efecto de la pandemia, por menos contribuciones de impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios e impuestos sobre la renta. Nada más de ese tamaño será el hoyo. ¿Cómo se está cubriendo ese hoyo? Si Andrés Manuel dice que no se está endeudando el país, no, 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 no. Sí se está endeudando, ¿de acuerdo? Sí hay Ok. deuda. Este año la hubo una deuda adicional de 6,000 millones de dólares, pero además ya tomó del ahorro que se traía del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, 360,000 millones, ya tomó también dinero de estos fideicomisos que le dije, ya tomó también dinero, obviamente, de la austeridad a los ramos administrativos, ¿de acuerdo? Y usted dice, bueno, pues que no habrá forma de hacer con eso
el hoyo más chiquito? No, porque buena parte de ese hoyo fiscal está provocado por las transferencias a petróleos mexicanos. Y bueno, otra pregunta que nos hacen, profesor, que si no es momento de parar algunas obras, aquí le dicen faraónicas, como la refinería o el tren, cuando, bueno, se debería destinar mejor a apoyar la crisis por la pandemia. Claro que es momento y no va a pasar nada. Incluso pudiera vestirse hasta de gloria, ¿verdad? De decir, vamos a parar temporalmente, ¿verdad?, estas obras, ¿verdad? No le voy a llamar faraónicas, ¿verdad? Vamos a parar estas obras que son prioritarias para el gobierno y temporalmente esos recursos, ¿verdad?, los vamos a administrar muy bien para reforzar el bienestar social, educación, salud y seguridad. Y me canso ganso, ¿verdad?, que se echa políticamente a la gente sin mayor campaña política, pero no lo va a hacer. Perdón que insista, no lo va a hacer. Y bueno, por ahí nos comentan, el Tren Maya, por ejemplo, dicen que va a generar empleo, va a generar dinámica económica en el sureste, que por eso sería necesario. Sí, sí sería una solución o una solución parcial. Sí, toda obra pública genera empleo, Ok. como lo es, por ejemplo, el tren suburbano Toluca, México, generó empleo, generó, ¿verdad?, la ocupación de ingenieros, de maestros de obra, compra de materiales de construcción, genera empleo, claro que sí. ¿Y ha generado un puesto de empleo en transportar a alguna persona ahorita? Ninguno. El Tren Maya va a generar empleo en su construcción, desde luego, miles de empleos. Va a consumir miles de toneladas de concreto y de acero, seguramente, y de maquinaria. Va a vender un solo boleto para transportar personas, pues vamos a ver. Vamos a ver en su momento. Y nos preguntan, también, profesor, que hay una propuesta, me parece que es del PAN, sobre un ingreso básico, este, Universal. así es, ¿podría ser una solución o cómo lo ve usted, profesor? Mira, en nuestro país no existe el seguro de desempleo. Existen algunos programas de ayuda, para desempleados por discapacidad parcial o permanente para el trabajo, etcétera. Incluso las cubre el propio Seguro Social. Pero cuando una persona es liquidada, separada de su trabajo, recibe un finiquito, ¿de acuerdo? Su liquidación y se acabó. Si es un empleo permanente. Si es un Ujú. empleo temporal, no recibe más que su finiquito, ¿de acuerdo? Si tienes un contrato de 3 meses, se terminó, ahí está tu finiquito, que es muy chiquitito, y pues ya, ahí nos vemos, ¿verdad? Así ocurre, por ejemplo, con los trabajadores de la industria de la construcción. Terminan Ujú. su obra temporal, les dan su finiquito y adiós. Pero si alguien es separado de su trabajo porque tiene un contrato por tiempo indeterminado, le dan una liquidación, ¿de acuerdo? Pues es muy diferente ahí Ok. el trato también en términos de dinero. Bueno, esas personas, sobre todo, que han perdido su trabajo, ¿de acuerdo? Se quedan a lo mejor nada más con el finiquito y no van a poder aguantar con el finiquito más que una semana de su canasta alimentaria. Entonces, ¿qué se pidió por parte de legisladores de Acción Nacional, de la academia, incluso del propio líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, que pidió que de las AFORES se permitiera retirar fondos adicionales Ujú. para poder entregarles el equivalente a 3 meses adicionales, ¿verdad?, de un sueldo mínimo mensual? Esto decidió el gobierno no otorgarlo. O sea, se le dijo una y otra vez, incluso hasta por su propio correligionario, como mencioné, el líder de Morena, que se pensara en otorgar, ¿verdad?, un ingreso a los desempleados por 3 meses nada más, por lo menos para que aguantaran justamente hasta ahorita, hasta julio, porque el primer despedido por la pandemia fue el 2 de marzo, Ok. ¿de acuerdo? Y entonces, no se otorgó nada. Decidió el gobierno no otorgar ninguna ayuda en materia de desempleo, nada. Entonces, no lo va a haber. Desafortunadamente, esta propuesta de que el gobierno haga un esfuerzo presupuestal por otorgar un ingreso así universal solo a los desempleados de la economía formal y también a los del informal podría otorgarlo, ¿eh? También debidamente comprobado, también podría otorgárselos, no tiene capacidad fiscal para hacerlo.
Además, no tiene capacidad fiscal. Por esa razón es que otros gobiernos del vecindario, Chile, Perú, Argentina, bueno, Argentina todavía no, perdón, pero Ecuador, han logrado apoyos a tasa prácticamente cero del Fondo Monetario Internacional para tener recursos y otorgar, entre otras cosas, este tipo de incentivos a los desempleados. Y este gobierno decidió no hacerlo. Pues sí está complicada la situación, profesor. Y bueno, digo, ante este panorama, pues no hay otra palabra más que negativo. ¿Qué se espera, profesor? O sea, ¿qué podemos esperar? Ya no Sí. digamos para el resto del año, sino más bien para 2021, tanto en cuestión económica, en cuestión de las finanzas públicas y en cuestión de estos programas sociales. ¿Cómo ve usted el panorama para 2021, profesor? Miren, este día, hoy, 31 de julio, amaneció lo suficientemente soleado como para que yo se lo ponga gris. ¿De acuerdo? Entonces, no me haga caso, por favor, de que el día va a cambiar en términos de la luminosidad que tiene hoy. Con ese mismo propósito, quizás, o con esa analogía, es que yo le digo que debemos ver hacia el 2021 con capacidad de resiliencia. Tenemos que regresar a ver que con gobierno o sin gobierno vamos a salir adelante. Entonces, veamos hacia adentro, hacia nuestras finanzas personales. ¿De acuerdo? Entonces, haga usted lo posible por, si recibió usted un finiquito, una liquidación, o va a recibir usted su sueldo completo, o se lo redujeron en 30% y va a regresar a su trabajo, sanee sus deudas. Yo sé que es muy complicado sanear deudas, sobre todo cuando pues ahí acumulamos, ¿verdad? Deudas que fueron indispensables, me dirían otros, otras no tanto, porque por ahí me compré un celular que no necesitaba. No, olvídese de eso. El caso es que hay que resolver el problema de deudas, ¿de acuerdo? No adquiera nuevas deudas. De verdad, hágase esa idea, ¿de acuerdo? No adquiera nuevas deudas, reduzca y revise su presupuesto. A lo mejor hay gastos que llamamos ahorita innecesarios que podrá dejar de hacer. Una suscripción a una revista, una suscripción a un portal de juegos de internet, quizás si está usted acostumbrado a que le lustren el calzado en la calle, pues cómprese su pastita y déle usted lustre a su calzado. No con esto le estoy diciendo que está usted miserable, ¿verdad? Cuide sus finanzas personales, haga comunidad, ¿de acuerdo? Con su familia, con sus vecinos, compre, ¿verdad? A los negocios que están ahí cercanos, acérquese con su familia, hacer compras consolidadas, ¿no? Así como vimos salir muchas familias con paquetes de papel higiénico, uno dice, ¿y de verdad es para una familia de 4 personas? No, no, haga usted comunidad, no solamente para comprar ese tipo de bienes, sino porque evidentemente pueden hacer rendir el presupuesto. Entonces, eso, así tenemos que ver el 2021, que con gobierno o sin gobierno vamos a salir adelante si volteamos a ver hacia adentro de nosotros, primero, hacia nuestras familias, ser muy cuidadosos con nuestras finanzas personales. Y ya hacia el 2021, eso que el gobierno nos tiene que regresar en términos de bienestar, número uno, demandémosle que nos dé seguridad. Seguridad. Si hay seguridad en las calles, voy a poder salir a buscar ingresos adicionales. ¿De acuerdo? Y número dos, ¿verdad? Que tenga yo salud pública. ¿Verdad? Si he gastado dinero en salud privada porque pues acudía yo con el especialista, con el ginecólogo, con el dermatólogo privado, etcétera, voy al sistema de seguridad público, ¿verdad? Y exijo que me den los servicios por los cuales mi cuota se está cubriendo. Entonces, tiene que ocurrir eso. Ya ocurrió en 1995. Miren que quien les habla ha pasado todas las crisis desde 1976, ¿de acuerdo? Y sí se puede. Pues enriquecedores consejos y muy enriquecedora esta charla, profesor Raimundo Tenorio. La verdad le agradezco muchísimo tantos consejos como su expertise en todas estas cuestiones macroeconómicas. No, pues el agradecido soy yo. Habrán de disculpar a veces lo coloquial que puedo presentar algunos temas, pero es con la intención de atraerle a usted a estos temas de economía y finanzas que no son etéreos, ¿verdad? Y que Así es. podemos, obviamente, acercarnos más, interesarnos más, tener claridad y, pues, acercarnos a quienes más saben. Yo todos los días también me acerco a los que más saben.
Y bueno, pues si quieren seguir al profesor Raimundo Tenorio, está en la Agencia Mexiquense de Noticias, ¿así es? Así es, sí. Muchas gracias, Enrique. Todos los martes ahí con un programa a las 6 de la tarde en el canal 34.2 de TV Abierta en la Ciudad de México y en el Estado de México y por internet en Radio y TV Mexiquense MX. Cuentas claras, ¿verdad? Así, cuentas claras para que con claridad, con empatía, pues podamos obviamente ponernos en su lugar y traducir la economía y las finanzas como usted quiere escucharlas. Todos los martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Enrique. Pues al contrario, pues amigos de Grupo en Concreto, sigan al profesor Raimundo Tenorio porque como bien lo dice, pues creo que es el momento de cuidar más nuestras finanzas. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, muy, muy buenos días y pásenla muy bien. Hasta pronto. Gracias. Y muchas gracias, amigos de Grupo en Concreto. Pues los esperamos el próximo lunes con más temas, más información y bueno, todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo y en México particularmente, pues con estos que todavía no sabemos si seguimos en naranja, en rojo, qué va a pasar con el semáforo epidemiológico. Pues bueno, toda la información aquí en Grupo en Concreto. Los esperamos el siguiente lunes. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.